¿Sabes lo que realmente cambió cuando dejé todo para seguir a un carpintero de Nazaret? No fue solo mi vida, fue descubrir que había estado completamente ciega sobre lo que significa el amor verdadero. Las noches en Capernaum nunca volvieron a ser las mismas después de conocer a Jesús de Nazaret. Mientras escribo estas palabras a la luz temblorosa de una lámpara de aceite, siento aún el eco de sus pasos resonando en mi alma, como si cada huella que dejó en la tierra polvorosa hubiera quedado marcada para siempre en mi corazón. Han pasado meses desde aquel primer encuentro que cambió el rumbo de mi existencia, pero cada día que sigo al Maestro, descubro nuevas facetas de su amor que me transforman desde adentro. No es solo que mi vida haya cambiado, es que he aprendido a ver el mundo a través de sus ojos, y esa visión ha revolucionado cada fibra de mi ser. Esta mañana, mientras caminábamos por los senderos polvorientos que conectan las aldeas de Galilea, observé algo que me estremeció hasta los huesos. Un hombre llamado Bartimeo, ciego de nacimiento, se acercó a nosotros gritando desde la distancia. Su voz quebrada cortaba el aire matutino como una daga de dolor. «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Los discípulos, especialmente Pedro y Andrés, trataron de silenciarlo. Pude ver la incomodidad en sus rostros curtidos por el sol y el trabajo en las redes. Pero yo reconocí algo en la voz de Bartimeo que me paralizó. Era el mismo eco desesperado que había brotado de mi garganta aquella noche cuando Jesús me liberó de los demonios que atormentaban mi alma. Era el grito de alguien que ha tocado fondo y sabe que solo hay una esperanza. Jesús se detuvo. Simplemente se detuvo, y en ese silencio pude sentir cómo el aire mismo se espesaba con expectación. La brisa del lago de Galilea cesó por un momento, como si toda la creación contuviera el aliento. Los olivos que bordeaban el camino parecían inclinarse para escuchar mejor. Incluso los pájaros que revoloteaban entre las ramas dejaron de cantar. «Tráiganlo aquí», dijo Jesús con esa voz que ya conozco tan bien. Esa voz que puede ser suave como la miel y poderosa como el trueno al mismo tiempo. Sus ojos, esos ojos que parecen ver más allá del tiempo y del espacio, se llenaron de una compasión tan profunda que sentí mis propias lágrimas comenzar a brotar. Cuando los discípulos trajeron a Bartimeo ante el Maestro, pude ver cómo temblaban las manos del ciego. Conocía ese temblor. Era el mismo que había sacudido todo mi cuerpo cuando me encontré cara a cara con la santidad por primera vez. Es imposible describir lo que se siente estar en presencia de alguien que es completamente puro cuando tú has vivido envuelta en tinieblas. El rostro de Bartimeo estaba surcado por líneas profundas, no solo de edad sino de sufrimiento. Sus ojos, blancos como perlas empañadas, parecían buscar una luz que nunca habían conocido. Su túnica rasgada y polvorienta hablaba de años de mendicidad en las calles de Jericó. Pero había algo más en él, algo que reconocí inmediatamente. Una fe desesperada que se aferraba a la última esperanza. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús, y en esa pregunta escuché el eco de las mismas palabras que me había dirigido a mí meses atrás. No era que él no supiera lo que Bartimeo necesitaba. Era que quería que el hombre expresara su fe, que declarara su necesidad, que se humillara completamente ante la misericordia divina. «Maestro, que recobre la vista», respondió Bartimeo con voz temblorosa pero firme. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré mientras viva. Jesús extendió su mano y tocó los ojos del ciego. No fue un gesto ceremonioso o teatral. Fue simple, directo, lleno de un amor tan tangible que pude sentirlo como una ola de calor en el aire fresco de la mañana. Por un momento que pareció eterno, todo se detuvo. El mundo entero parecía estar conteniendo el aliento. Luego, Bartimeo parpadeó. Una vez, 2 veces, y entonces sus ojos, que habían sido ventanas cerradas hacia la oscuridad, se llenaron de luz. No solo de visión, sino de una luz que parecía venir desde muy adentro, como si algo más que sus ojos hubiera sido sanado. El grito que brotó de su garganta fue un sonido que jamás podré olvidar. Era alegría pura, mezclada con incredulidad, gratitud y adoración. Se postró a los pies de Jesús, besando el polvo donde habían estado sus sandalias, llorando como un niño que ha encontrado a su padre después de estar perdido durante años. Pero lo que más me impactó no fue el milagro en sí, aunque fue extraordinario. Lo que me estremeció hasta el alma fue observar el rostro de Jesús mientras todo esto sucedía. Vi en sus ojos una alegría tan profunda, tan pura, que entendí algo fundamental sobre su naturaleza. Él no sana porque tenga que hacerlo, sino porque genuinamente ama a cada persona que se acerca a él con fe. Mientras Bartimeo danzaba de alegría,
Mostrando a todos los que estaban alrededor que podía ver sus rostros por primera vez en su vida, yo observé a los otros discípulos. Santiago y Juan intercambiaron miradas de asombro, sus bocas abiertas como si acabaran de ver algo imposible. Tomás, siempre el escéptico, se acercó a Bartimeo y pasó su mano frente a los ojos del hombre, verificando que realmente podía ver. Mateo, con su mente meticulosa de recaudador de impuestos, susurraba cálculos sobre cuánto tiempo había estado ciego Bartimeo, como si estuviera tratando de cuantificar el milagro. Pero Pedro me sorprendió. Este hombre rudo, impulsivo, que había pasado su vida luchando contra las redes y los peces, se quedó completamente inmóvil. Vi lágrimas corriendo por sus mejillas bronceadas, y por un momento, su mirada se cruzó con la mía. En sus ojos reconocí el mismo asombro que yo había sentido cuando Jesús me liberó de mis propios demonios. Esa noche, cuando nos detuvimos a descansar en una colina que daba vista al lago de Galilea, me senté un poco apartada del grupo, reflexionando sobre lo que había presenciado. Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, y la luna llena se reflejaba en las aguas tranquilas del lago como un camino de plata. Jesús se acercó y se sentó a mi lado en silencio. No hacía falta que habláramos, su presencia era suficiente, pero después de un largo momento, él rompió el silencio. «María», me dijo suavemente, «¿qué viste hoy?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había visto un milagro extraordinario, una sanidad instantánea, la transformación completa de una vida. Pero mientras reflexionaba sobre su pregunta, me di cuenta de que había visto algo mucho más profundo. «Vi tu corazón, maestro», respondí finalmente. «Vi cómo amas a cada persona que se acerca a ti, no por lo que pueden darte, sino simplemente porque existen. Vi que tu poder no es una demostración de fuerza, sino una expresión de amor». Él sonrió, y esa sonrisa fue como el amanecer después de una noche larga y oscura. «¿Tú entiendes?», me dijo. «Muchos ven los milagros y se enfocan en lo sobrenatural, pero tú ves el corazón detrás del poder. Eso es lo que te hace diferente, María. Eso es por lo que tu testimonio será tan poderoso». Esas palabras se grabaron en mi alma como si hubieran sido talladas en piedra. En ese momento entendí que mi propósito al seguir a Jesús no era solo recibir su sanidad y amor, sino también ser testigo de su carácter, documentar en mi corazón cada expresión de su misericordia, para poder compartirla con otros que necesitaran esperanza. Mientras la noche se profundizaba y los sonidos del campamento se desvanecían, me quedé despierta contemplando las estrellas y pensando en Bartimeo. En algún lugar, probablemente no muy lejos de donde estábamos, él también estaría despierto, mirando por primera vez en su vida la magnificencia del cielo nocturno. Y entonces comprendí algo más. Cada día que sigo a Jesús, cada milagro que presencio, cada vida que veo transformada, es como si mis propios ojos espirituales fueran sanados una vez más. Cada testimonio de su poder me ayuda a ver con mayor claridad quién es Él realmente y quién soy yo en relación a Él. La transformación que Jesús obra en nuestras vidas no es un evento único, sino un proceso continuo de sanidad, crecimiento y descubrimiento. Cada día trae nuevas revelaciones de su amor, nuevas oportunidades de ver su poder en acción, nuevas razones para adorar y agradecer. Mañana seguiremos caminando hacia nuevas aldeas, encontraremos nuevas personas necesitadas de esperanza, presenciaremos nuevos milagros de amor y misericordia. Y yo estaré allí, no solo como beneficiaria de su gracia, sino como testigo de su gloria, documentando en mi corazón cada momento de asombro, para poder compartirlo con un mundo que desesperadamente necesita saber que hay esperanza, que hay amor, que hay redención disponible para todos los que se acercan a Él con fe. El sol se alzaba lentamente sobre Capernaum cuando llegamos a las afueras de la ciudad, donde las casas de piedra blanca se extendían como un mosaico bajo la luz dorada del amanecer. Los primeros comerciantes ya abrían sus puestos en el mercado, llenando el aire con el aroma de pan recién horneado, especias orientales y pescado fresco del lago. Era un día que comenzaba como cualquier otro, pero que se convertiría en una lección profunda sobre la fe que traspasa todas las barreras humanas. Mientras caminábamos por las calles empedradas, esquivando a los vendedores ambulantes y los niños que corrían entre las sombras de los edificios, noté una agitación inusual cerca de la casa del centurión romano Cornelio. Un grupo de ancianos judíos se había reunido allí, sus túnicas blancas y sus barbas canas, contrastando fuertemente con las armaduras brillantes de los soldados romanos que montaban guardia.
La tensión en el aire era palpable. Los judíos y los romanos raramente interactuaban en términos amistosos, y cuando lo hacían, generalmente significaba problemas para alguien. Pero algo en la expresión de estos ancianos era diferente. No mostraban la hostilidad o el miedo que normalmente caracterizaban estos encuentros. En cambio, sus rostros reflejaban una urgencia mezclada con respeto. Jesús se detuvo cuando nos acercamos al grupo. Como siempre, su presencia pareció cambiar la atmósfera del lugar. Los murmullos cesaron gradualmente, y todos los ojos se volvieron hacia él. Reconocí a varios de los ancianos. Jairo, el líder de la sinagoga, cuya hija había sido sanada por Jesús semanas atrás. Benjamín, un maestro de la ley que había comenzado a seguir discretamente las enseñanzas del maestro, y otros líderes respetados de la comunidad judía local. Jairo se adelantó, sus manos temblorosas pero su voz firme. «Maestro», comenzó, «venimos a pedirte algo inusual. Hay un centurión romano aquí, Cornelio, que ha sido diferente a los demás. Ha construido nuestra sinagoga con su propio dinero, cuida de las viudas y los huérfanos de nuestra comunidad, y trata a nuestro pueblo con respeto y dignidad». Pude ver cómo los otros discípulos intercambiaban miradas de sorpresa. Pedro frunció el ceño, claramente incómodo con la idea de que estuviéramos siendo pedidos a ayudar a un romano. Santiago susurró algo al oído de Juan que no pude escuchar, pero su expresión corporal sugería desaprobación. Incluso Mateo, que había trabajado para los romanos como recaudador de impuestos, parecía tenso ante la situación. «Su siervo está gravemente enfermo», continuó Jairo, «y Cornelio cree que tú puedes sanarlo. Nos ha enviado a pedirte que vengas, aunque él mismo dice que no es digno de recibirte en su casa». Las palabras de Jairo me impactaron profundamente. Aquí estaba un conquistador romano, un hombre con poder militar y autoridad política, reconociendo su indignidad ante un carpintero judío. Era un momento que desafiaba todas las estructuras sociales y culturales que conocíamos. Jesús no dudó ni por un segundo. «Iré», dijo simplemente, y comenzó a caminar hacia la casa del centurión. Su respuesta inmediata reveló algo hermoso sobre su carácter. No veía barreras donde los demás veían muros infranqueables. No veía a un enemigo donde otros veían a un ocupante. Veía a un hombre necesitado. Y eso era suficiente. Mientras caminábamos por las calles que llevaban a la casa de Cornelio, mi mente se llenó de recuerdos de mis propios prejuicios pasados. Antes de conocer a Jesús, yo había sido rápida para juzgar, para categorizar a las personas según su origen, su ocupación, su estatus social. Pero seguir al Maestro me había enseñado que el amor de Dios no conoce fronteras humanas. La casa de Cornelio era impresionante, construida al estilo romano con columnas de mármol y mosaicos intrincados en el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que los soldados romanos y los sirvientes judíos trabajaban juntos en armonía, algo prácticamente inaudito en aquellos tiempos. Cuando estábamos a apenas unos pasos de la entrada, vimos a un grupo de hombres acercándose rápidamente hacia nosotros. Entre ellos reconocí a algunos amigos íntimos del centurión, tanto judíos como gentiles. El hombre que los lideraba era claramente de ascendencia griega, con una túnica fina y modales educados. «Maestro», dijo el hombre griego, respirando pesadamente por haber corrido, «el centurión Cornelio me envía con un mensaje. Dice, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sanado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir cómo todos los que estábamos allí procesábamos la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Un centurión romano, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin cuestionamiento, se humillaba completamente ante Jesús. Más aún, demostraba una comprensión de la autoridad espiritual que muchos líderes religiosos de nuestro pueblo no habían logrado captar. El mensajero continuó, «Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Por eso creo que tú, con solo decir una palabra, puedes sanar a mi siervo». Cuando miré el rostro de Jesús, vi algo que me dejó sin aliento. Sus ojos se llenaron de lo que solo puedo describir como asombro y alegría profunda. Era como si hubiera encontrado algo inesperadamente precioso en un lugar donde nadie esperaría hallarlo. «De cierto os digo», declaró Jesús, volviéndose hacia la multitud que se había reunido a nuestro alrededor, «que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Esas palabras cayeron como rayos sobre todos nosotros. Los discípulos judíos se miraron unos a otros con expresiones que mezclaban sorpresa, confusión y, en algunos casos, lo que parecía ser vergüenza. Los ancianos judíos que habían venido a interceder por Cornelio sonrieron con una satisfacción discreta, como si hubieran sabido todo el tiempo que este momento llegaría. Pero yo me sentí profundamente conmovida por algo más sutil, pero igualmente poderoso. En esas palabras de Jesús escuché una invitación a expandir mi comprensión de quién puede tener fe verdadera. No se trataba de linaje, educación religiosa o cumplimiento de rituales. Se trataba de un corazón humilde que reconoce su necesidad y confía completamente en el poder y la bondad de Dios. «Ve», le dijo Jesús al mensajero griego, «y como creíste, te sea hecho». El hombre se inclinó profundamente y corrió de vuelta hacia la casa del centurión. Nosotros permanecimos allí por unos momentos, viendo cómo desaparecía entre las calles serpenteantes de Capernaum. Había algo en el aire, una sensación de que algo extraordinario acababa de suceder, aunque la sanidad física había ocurrido a distancia, fuera de nuestra vista. No tuvimos que esperar mucho para confirmar lo que ya sabíamos en nuestros corazones. Aproximadamente 1 hora después, el mismo mensajero griego regresó corriendo, esta vez acompañado por varios soldados romanos que sonreían ampliamente y hablaban en voces animadas. Detrás de ellos venía un hombre que reconocí inmediatamente como el siervo que había estado enfermo. Caminaba con paso firme, su rostro brillaba de salud y sus ojos rebosaban de gratitud. «¡Maestro!», gritó el mensajero mientras se acercaba. En el momento exacto en que dijiste, «como creíste, te sea hecho», el siervo se incorporó de su lecho, completamente sano. El centurión Cornelio está tan agradecido que ha enviado este regalo para ti y tus discípulos. Los soldados se adelantaron, cargando canastas llenas de los mejores alimentos, panes finos, vino de calidad, frutas frescas, pescado preparado de manera exquisita y otros manjares que raramente llegaban a nuestras mesas sencillas. Pero Jesús parecía menos interesado en los regalos que en el mensaje que representaban. «Dile a Cornelio», respondió Jesús, «que su fe ha sido recompensada no solo con la sanidad de su siervo, sino con algo mucho mayor, la confirmación de que el reino de Dios está abierto para todos los que creen, sin importar su origen o su pasado». Esa noche, mientras compartíamos algunos de los alimentos que Cornelio había enviado, me senté a reflexionar sobre todo lo que había presenciado. La fogata crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de mis compañeros de viaje. Algunos de los discípulos todavía parecían estar procesando los eventos del día, especialmente Pedro, quien había sido criado con una separación muy clara entre judíos y gentiles. Jesús se sentó a mi lado, como había hecho tantas veces antes cuando intuía que yo necesitaba procesar algo importante. «María», me dijo suavemente, «¿qué aprendiste hoy?». La pregunta me obligó a reflexionar profundamente sobre todas las capas de significado de lo que habíamos experimentado. Finalmente, respondí, «Aprendí que la fe verdadera no tiene nacionalidad, maestro. Aprendí que el corazón que se humilla ante ti puede venir de cualquier lugar, de cualquier trasfondo. Pero también aprendí algo sobre la autoridad espiritual». Él asintió, animándome a continuar. «Tu Cornelio entendió algo que muchos líderes religiosos de nuestro pueblo no comprenden», continué. «Entendió que tu autoridad es absoluta, que tu palabra tiene poder independientemente de la distancia física, de las barreras culturales o de cualquier otra limitación humana». «Sí», respondió Jesús, sus ojos brillando en la luz del fuego. «Y hay algo más que quiero que entiendas, María. La fe de Cornelio no solo trajo sanidad a su siervo, también rompió barreras que habían existido durante generaciones. Su humildad abrió una puerta que muchos pensaban que permanecería cerrada para siempre». Esas palabras resonaron en mi alma durante las horas que siguieron. Mientras la mayoría del grupo se había dormido, yo permanecí despierta contemplando las estrellas y pensando en las implicaciones de lo que había presenciado. La fe de un centurión romano había desafiado mis propias suposiciones sobre quién podía acceder al amor y poder de Dios. Recordé mi propia historia, cómo había llegado a Jesús como una mujer quebrantada, marcada por el pecado y la desesperación. Si Él me había aceptado a mí, ¿por qué no a un soldado romano que demostraba humildad y fe genuinas? La gracia de Dios no era algo que debíamos acaparar para nosotros mismos. Era un regalo que se multiplicaba cuando se compartía. En los días que siguieron, el relato de la fe del centurión se extendió por toda la región como ondas en un estanque.
Escuché historias de otros gentiles que se acercaban a Jesús con expectativa renovada, y de judíos que comenzaban a cuestionar sus propias barreras y prejuicios. Pero el impacto más profundo lo vi en los propios discípulos. Pedro, especialmente, parecía estar luchando con conceptos que desafiaban todo lo que había aprendido sobre la separación entre judíos y gentiles. Lo observé orando más intensamente en las mañanas, como si estuviera pidiendo sabiduría para navegar estas nuevas realidades espirituales. Esta experiencia se convirtió en un punto de inflexión en mi comprensión del Evangelio que Jesús había venido a proclamar. No era solo un mensaje para los judíos, ni siquiera solo para los religiosos o los moralmente perfectos. Era una invitación universal a todos los que reconocieran su necesidad y se acercaran con fe. La imagen de Cornelio, un hombre poderoso humillándose completamente ante Jesús, se grabó en mi memoria como un recordatorio constante de que la verdadera fe trasciende todas las barreras humanas. Y la alegría en el rostro de Jesús cuando reconoció esa fe me enseñó algo fundamental. Dios se deleita cuando sus hijos rompen las limitaciones que ellos mismos se han impuesto y abrazan la amplitud infinita de su amor. El lago de Galilea estaba excepcionalmente tranquilo aquella madrugada, como un espejo de cristal que reflejaba las primeras luces del amanecer. Los colores del cielo se derramaban sobre la superficie del agua en tonos de rosa, dorado y púrpura, creando una sinfonía visual que siempre me llenaba de asombro. Había algo sagrado en esos momentos antes del amanecer, cuando el mundo parecía estar en perfecta armonía con su creador. Habíamos pasado la noche acampando en la orilla norte del lago, cerca de Capernaum, y Jesús había madrugado para orar solo en las colinas cercanas, como era su costumbre. Los discípulos y yo nos despertamos gradualmente con los sonidos matutinos. El chapoteo suave de las olas contra la orilla, el canto melodioso de los pájaros en los tamariscos, y el murmullo distante de los primeros pescadores preparando sus redes. Pedro estaba particularmente inquieto esa mañana. Lo había observado durante las últimas semanas, notando cómo luchaba con algo interno que no podía o no quería verbalizar. Su naturaleza impulsiva, que normalmente lo llevaba a ser el primero en hablar o actuar, parecía estar librando una batalla con una humildad creciente que Jesús estaba cultivando en él. «María», me dijo mientras se acercaba a donde yo estaba sentada en una roca lisa cerca del agua, «¿alguna vez sientes que no eres suficientemente buena para estar aquí?» Su pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su vulnerabilidad. Pedro raramente mostraba incertidumbre tan abiertamente. Su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol reflejaba una lucha interna profunda. Todos los días, respondí honestamente. Pero he aprendido que esa sensación de insuficiencia es exactamente lo que nos mantiene dependientes de su gracia. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en las aguas tranquilas. Anoche tuve un sueño, continuó. Estaba hundiendo en estas mismas aguas, y no importaba cuánto luchara, no podía mantenerme a flote. Entonces él apareció, caminando sobre el agua como si fuera tierra sólida, y extendió su mano hacia mí. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acercándose por el sendero rocoso que bajaba desde las colinas. Jesús regresaba de su tiempo de oración, su rostro irradiando esa paz profunda que siempre lo caracterizaba después de estar en comunión con su Padre. Pero esta mañana había algo diferente en sus ojos, una intensidad que sugería que algo significativo estaba a punto de suceder. «Pedro», llamó Jesús mientras se acercaba, «prepara tu barca, vamos a pescar». La expresión de Pedro cambió inmediatamente. Era su elemento, su zona de confort, el mundo que conocía mejor que nadie. Sus músculos se tensaron con anticipación familiar mientras se dirigía hacia su barca, revisando las redes que había reparado la noche anterior bajo la luz de las antorchas. «Maestro», dijo Pedro mientras empujaba la barca hacia el agua, «hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Los peces simplemente no están mordiendo en esta época del año, y con el agua tan clara». Se detuvo, mirando el rostro de Jesús. «Pero en tu palabra echaré la red». Esas últimas palabras salieron de sus labios con una mezcla de obediencia y resignación que me hizo sonreír internamente. Pedro estaba aprendiendo algo que todos nosotros teníamos que aprender, que seguir a Jesús a menudo significaba hacer cosas que desafiaban nuestra experiencia y lógica humana. Los otros discípulos se unieron rápidamente a la preparación. Andrés, el hermano de Pedro, comenzó a verificar las cuerdas de las redes con la meticulosidad que lo caracterizaba. Santiago y Juan, los hijos del trueno como Jesús los llamaba cariñosamente, discutían en voz baja sobre las mejores técnicas de pesca para esas condiciones.
Tomás, siempre práctico, revisaba los remos y se aseguraba de que los cántaros de agua estuvieran llenos para el viaje. María, me dijo Jesús, ven con nosotros. Hay algo que quiero que veas. No era común que las mujeres acompañaran a los hombres en sus expediciones de pesca, pero Jesús constantemente rompía las convenciones sociales cuando había lecciones importantes que enseñar. Me subí a la barca junto con las otras mujeres que viajaban con nosotros. Juana, cuyo esposo Chuza administraba la casa de Herodes y que había sido sanada de una enfermedad grave, y Susana, una viuda adinerada de Capernaum que había encontrado nuevo propósito siguiendo al Maestro. Mientras Pedro y Andrés remaban hacia aguas más profundas, pude observar la transformación gradual en el rostro de Pedro. Su concentración profesional tomó el control, y por un momento parecía olvidar que estaba en presencia del Hijo de Dios. Era simplemente un pescador haciendo lo que mejor sabía hacer. Aquí está bien, dijo Pedro después de aproximadamente 15 minutos de remar. El agua tiene la profundidad adecuada, y aunque no veo señales de peces, al menos podemos intentarlo. Jesús asintió y se sentó tranquilamente en la proa de la barca, observando mientras los hermanos preparaban la red. La red de Pedro era una obra de arte en sí misma, tejida con tal precisión que parecía un encaje gigante. Había sido heredada de su padre, reparada innumerables veces, y conocía cada nudo y cada fibra como si fuera parte de su propio cuerpo. En el nombre del Maestro, murmuró Pedro mientras lanzaba la red al agua con un movimiento fluido que hablaba de décadas de experiencia. La red se desplegó en el aire como un círculo perfecto antes de caer suavemente sobre la superficie cristalina del lago. Al principio, no pasó nada. La red se hundió lentamente en las profundidades claras, y pudimos ver cómo se extendía bajo el agua como una flor gigante abriéndose. Pedro mantuvo las cuerdas flojas, permitiendo que la red alcanzara el fondo antes de comenzar a recogerla lentamente. Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Primero fue una resistencia sutil, apenas perceptible en las manos experimentadas de Pedro. Sus cejas se fruncieron ligeramente, y miró hacia Andrés con una expresión de confusión. Luego la resistencia se intensificó, y la barca comenzó a inclinarse hacia el lado donde estaba la red. «¿Qué está pasando?», murmuró Andrés, agarrándose al borde de la barca mientras ésta se inclinaba más pronunciadamente. Pedro comenzó a tirar de la red con mayor fuerza, sus músculos visiblemente tensos bajo su túnica. «Hay algo muy pesado», jadeó. «Es como si toda la población de peces del lago hubiera decidido nadar hacia nuestra red al mismo tiempo». La superficie del agua comenzó a burbujear y agitarse alrededor de la red. Podíamos ver destellos plateados moviéndose bajo la superficie, como si el agua misma hubiera cobrado vida. El sonido era indescriptible, un chapoteo constante mezclado con lo que parecían ser miles de colas golpeando contra la red. «¡Andrés!», gritó Pedro, su voz mezclando emoción y pánico. «¡Ayúdame! La red se va a romper». Los dos hermanos trabajaron juntos, tirando con toda su fuerza, pero la red estaba tan llena de peces que parecía imposible levantarla. Santiago y Juan se unieron inmediatamente, agarrando las cuerdas donde pudieron. Incluso Tomás, que no era pescador de profesión, se las arregló para ayudar sosteniendo una parte de la red. «¡Necesitamos la otra barca!», gritó Pedro hacia la orilla, donde otros pescadores observaban la conmoción. «¡Rápido!». En cuestión de minutos, la barca de Zebedeo se acercó remando furiosamente. Los pescadores que estaban en ella tenían expresiones de asombro total en sus rostros. Nunca habían visto nada remotamente similar a lo que estaba sucediendo en el agua frente a ellos. Con las dos barcas trabajando juntas, finalmente lograron comenzar a levantar la red. Lo que vimos cuando emergió del agua desafió toda lógica y experiencia. La red estaba tan llena de peces que parecía sólida, como si hubieran capturado una porción del lago mismo. Peces de todas las especies conocidas en Galilea se retorcían y brillaban bajo la luz del sol. Carpas doradas gigantes, barbos plateados, peces de San Pedro con sus manchas características, y docenas de especies que raramente se veían en esas aguas. Ambas barcas comenzaron a hundirse bajo el peso de la captura. El agua entraba por los bordes mientras los pescadores trabajaban frenéticamente para distribuir el peso y evitar que las embarcaciones se volcaran completamente. Pero lo que más me impactó no fue el milagro en sí, aunque fue absolutamente extraordinario. Lo que me estremeció hasta el alma fue la reacción de Pedro. El hombre que momentos antes había sido el pescador experimentado, confiado en sus habilidades y conocimiento del lago, ahora estaba temblando violentamente.
Su rostro había perdido todo color, y sus ojos estaban fijos en Jesús con una mezcla de terror reverencial y comprensión súbita. De repente, Pedro se lanzó a los pies de Jesús, sus rodillas golpeando el fondo húmedo de la barca con un sonido que resonó como un trueno en mis oídos. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», gritó, su voz quebrada por la emoción. El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos escuchar el goteo del agua desde los peces en las redes, el crujido suave de la madera de las barcas y nuestras propias respiraciones aceleradas. Incluso los peces parecían haberse calmado, como si entendieran la solemnidad del momento. Jesús extendió su mano y la puso suavemente sobre la cabeza de Pedro. «No temas», dijo con esa voz que puede calmar tempestades y despertar muertos. «Desde ahora serás pescador de hombres». En ese momento, observando el encuentro entre la divinidad y la humanidad en el fondo de una barca llena de peces milagrosos, entendí algo fundamental sobre el proceso de transformación que Jesús opera en nuestras vidas. Pedro había estado siguiendo a Jesús durante meses. Había presenciado sanidades. Había escuchado enseñanzas que desafiaban todo lo que pensaba saber sobre Dios y la vida. Pero no fue hasta que Jesús invadió completamente su zona de expertise, su mundo familiar, que Pedro realmente entendió con quién estaba tratando. El milagro de los peces no fue simplemente una demostración de poder. Fue una revelación de gloria que forzó a Pedro a confrontar la realidad de su propia naturaleza pecaminosa, en contraste con la santidad absoluta de Jesús. Era imposible estar tan cerca de la perfección divina sin sentir profundamente la propia imperfección. Pero la respuesta de Jesús fue aún más hermosa que el milagro. No rechazó a Pedro por su pecaminosidad. En cambio, lo llamó a un propósito más grande. «No temas», le había dicho, y en esas palabras escuché el eco de la misma gracia que me había alcanzado a mí cuando estaba perdida en la oscuridad. Cuando finalmente llegamos a la orilla, toda la playa estaba llena de gente que había escuchado sobre el milagro. Hombres, mujeres y niños se acercaron para ver las dos barcas rebosantes de peces. Algunos tocaban los peces con asombro, otros susurraban oraciones de gratitud, y muchos simplemente se quedaron en silencio, procesando lo que habían presenciado. Pero Pedro parecía ajeno a toda la conmoción. Se había sentado en una roca cerca del agua, su mirada perdida en el horizonte del lago. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien que había visto la gloria de Dios y había salido transformado de la experiencia. Me senté a su lado en silencio, sabiendo que a veces la presencia es más poderosa que las palabras. «María», me dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. «Durante todos estos años pensé que conocía este lago, que entendía cómo funcionaba la pesca, que tenía control sobre mi vida y mi trabajo. Pero hoy me di cuenta de que no conozco nada en absoluto. Y eso es algo hermoso», respondí suavemente, «porque ahora tienes espacio para aprender de él todo lo que realmente importa». Pedro asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Siento como si hubiera nacido de nuevo hoy», murmuró. «Como si todo lo que era antes hubiera muerto en esa barca, y algo completamente nuevo hubiera nacido». Esa noche, mientras distribuíamos los peces entre las familias necesitadas de Capernaum y los pueblos cercanos, observé cómo Pedro interactuaba con la gente de manera diferente. Había una humildad nueva en su comportamiento, una ternura que no había visto antes. El hombre que solía hablar primero y pensar después, ahora escuchaba con atención, sopesaba sus palabras y mostraba una paciencia que parecía sobrenatural. Jesús había tomado al pescador más experimentado del lago de Galilea y lo había transformado en algo mucho más grande de lo que jamás habría podido imaginar. Pero la transformación había requerido que Pedro confrontara la verdad sobre sí mismo, que reconociera su completa dependencia de la gracia divina y que entregara no solo su corazón sino también su orgullo profesional a los pies del Maestro. Mientras contemplaba las estrellas que se reflejaban en las aguas tranquilas del lago, me di cuenta de que todos nosotros necesitamos nuestro propio milagro de los peces. Esos momentos cuando Jesús invade nuestras zonas de comodidad y nos fuerza a confrontar quiénes somos realmente en comparación con quién es Él. Solo en esos momentos de humillación divina podemos experimentar la verdadera transformación que nos prepara para ser instrumentos útiles en sus manos. El eco de las palabras de Jesús resonaba en mi corazón. «Desde ahora serás pescador de hombres». Era una promesa no solo para Pedro, sino para todos los que estamos dispuestos a dejar que Él transforme nuestras habilidades naturales en instrumentos sobrenaturales para su gloria.
El aire de Capernaum estaba espeso y cargado aquella tarde de primavera, como si la misma atmósfera anticipara algo extraordinario. Las nubes bajas y grises se acumulaban sobre el lago de Galilea, creando sombras que danzaban sobre las calles empedradas y los techos de las casas de adobe. Había una electricidad en el ambiente que no tenía nada que ver con la tormenta que se aproximaba, sino con la expectación creciente de una multitud que había escuchado rumores de que Jesús había regresado a la ciudad. Nos habíamos refugiado en la casa de Pedro, una construcción sólida de piedra y madera que había pertenecido a su familia durante generaciones. Las paredes gruesas mantenían el interior fresco durante el calor del día, pero ahora, con más de un centenar de personas apretujadas en el espacio, el aire se había vuelto sofocante y lleno de la mezcla de olores humanos, sudor, perfumes baratos, el aroma acre de los aceites para lámparas, y el polvo que se levantaba constantemente de los suelos de tierra pisada. Jesús se había sentado en el centro de la habitación principal, rodeado por un círculo apretado de fariseos, maestros de la ley, y escribas que habían venido desde Jerusalén específicamente para escucharlo, y como yo había llegado a entender, para intentar atraparlo en alguna contradicción teológica. Sus túnicas impecables y sus filacterias ostentosas contrastaban marcadamente con la ropa sencilla de los pescadores, campesinos y artesanos que se apiñaban en cada rincón disponible, algunos incluso sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Había estado observando estos encuentros durante semanas, y siempre me fascinaba la dinámica que se desarrollaba. Los líderes religiosos llegaban con sus pergaminos y sus conocimientos vastos de la Torá, dispuestos a debatir puntos finos de la ley mosaica. Pero Jesús respondía con una autoridad que no venía de los libros, sino de una conexión directa con el Padre Celestial. Y sus palabras tenían un poder que transformaba corazones, en lugar de simplemente ganar argumentos. «Maestro», había preguntado uno de los fariseos, un hombre delgado con barba perfectamente cuidada y ojos penetrantes, «¿cuál consideras que es el mayor impedimento para que alguien entre en el reino de los cielos?» Era el tipo de pregunta diseñada para crear controversia. Dependiendo de cómo respondiera Jesús, podría ser acusado de ser demasiado laxo con la ley o demasiado severo con los pecadores. Pero antes de que pudiera responder, un ruido extraño comenzó a venir del techo sobre nuestras cabezas. Al principio fue un rasguño sutil, como si ramas de árboles estuvieran rozando las tejas. Luego se intensificó en un sonido más deliberado. El ruido inconfundible de herramientas trabajando contra barro endurecido y madera. Polvo y pequeños pedazos de adobe comenzaron a caer sobre nosotros, haciendo que algunos de los asistentes se cubrieran la cabeza con sus mantos. «¿Qué está pasando allá arriba?», murmuró Pedro, mirando hacia el techo con una mezcla de confusión y preocupación. Era su casa, después de todo, y el daño que se estaba haciendo tendría que ser reparado. Los sonidos se intensificaron. Ahora podíamos escuchar claramente el golpeteo rítmico de herramientas contra madera, mezclado con voces masculinas que susurraban instrucciones urgentes. La multitud comenzó a moverse inquieta, algunos tratando de alejarse del área donde el polvo caía más intensamente, otros estirando el cuello para tratar de entender qué estaba sucediendo. Jesús, sin embargo, permaneció completamente sereno. De hecho, noté una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo y lo anticipara con alegría. Entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Una sección considerable del techo se abrió como si fuera una puerta, dejando entrar un rayo de luz dorada del sol que se filtraba entre las nubes. Pedazos de barro endurecido, paja y astillas de madera cayeron al suelo con un estrépito que hizo que varios de los escribas gritaran y se cubrieran con sus pergaminos. Pero lo que vino después nos dejó a todos absolutamente mudos. Lentamente, cuidadosamente, una camilla improvisada comenzó a descender a través del agujero en el techo. Estaba hecha de lo que parecía ser una manta gruesa atada en las 4 esquinas con cuerdas resistentes. Y en esa camilla yacía un hombre que inmediatamente reconocí como alguien que había visto mendigando en las calles de Capernaum durante años. Se llamaba Elías, y su historia era conocida por todos en la ciudad. Había sido un carpintero próspero, hasta que una viga había caído sobre él durante la construcción de una sinagoga, aplastando su columna vertebral y dejándolo paralizado desde la cintura hacia abajo. Durante más de una década, había dependido de la caridad de otros para sobrevivir, arrastrándose por las calles en una pequeña tabla con ruedas que él mismo había construido. Pero lo que más me impactó no fue ver a Elías siendo bajado a través del techo, aunque eso ya era extraordinario en sí mismo.
Lo que me dejó sin aliento fueron los rostros de los 4 hombres que aparecieron en el agujero del techo, controlando cuidadosamente las cuerdas que sostenían la camilla. Reconocí a cada uno de ellos. Estaban Joaquín, el herrero de la ciudad, con sus brazos musculosos manchados de hollín; Matías, un comerciante de telas que tenía una tienda en el mercado; Samuel, un viudo que trabajaba como albañil; y sorprendentemente, Benjamín, el hijo adolescente del panadero local. Estos hombres venían de diferentes trasfondos socioeconómicos, diferentes edades, diferentes círculos sociales. Lo único que tenían en común era su amistad con Elías y, aparentemente, una fe desesperada en el poder de Jesús para sanarlo. La determinación en sus rostros era palpable. Podía ver el sudor corriendo por sus frentes, no solo por el esfuerzo físico de subir al techo y hacer un agujero, sino por la intensidad emocional de lo que estaban haciendo. Habían arriesgado la humillación pública, el daño a la propiedad privada y posiblemente represalias legales, todo por amor a su amigo. Mientras Elías descendía lentamente hacia el centro de la habitación, pude ver su rostro claramente por primera vez. Era un mapa de sufrimiento acumulado durante años, líneas profundas grabadas por el dolor crónico, ojos hundidos que hablaban de noches sin dormir, y una palidez que venía de pasar demasiado tiempo en espacios oscuros y húmedos. Pero había algo más en su expresión, algo que me sorprendió, una mezcla de esperanza feroz y terror absoluto. La multitud se había separado automáticamente para hacer espacio para la camilla, creando un círculo perfecto alrededor de Jesús y del paralítico. El silencio era tan profundo que podíamos escuchar la respiración laboriosa de Elías, el crujido suave de las cuerdas y el latido acelerado de nuestros propios corazones. Jesús se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro del hombre en la camilla. Sus ojos se movieron lentamente desde Elías hacia el agujero en el techo, donde los 4 amigos esperaban ansiosamente, sus rostros enmarcados contra el cielo gris. Pude ver cómo algo profundo se movía en la expresión de Jesús, una satisfacción profunda, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Viendo Jesús la fe de ellos, lo escuché murmurar, hablando aparentemente para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que los que estábamos cerca pudiéramos escuchar. Entonces se dirigió directamente a Elías, su voz clara y llena de una autoridad que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. «Hijo, tus pecados te son perdonados». Las palabras cayeron sobre la habitación como piedras lanzadas a un estanque tranquilo. Las ondas de shock se extendieron visiblemente por la multitud. Los fariseos y escribas se enderezaron como si hubieran sido golpeados por rayos, sus ojos intercambiando miradas de incredulidad y, rápidamente, de indignación creciente. Pero Elías, el cambio en Elías fue instantáneo y profundo. Su rostro, que había estado tenso con dolor y ansiedad, se relajó como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no lágrimas de dolor, sino de algo mucho más profundo: alivio, asombro y una alegría que parecía emanar desde lo más profundo de su alma. «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?», murmuró uno de los escribas, sus palabras cargadas de acusación apenas contenida. «¿Por qué piensa mal en su corazón?», respondió Jesús inmediatamente, girándose para enfrentar al grupo de líderes religiosos. Su voz mantenía la calma, pero había una intensidad en sus ojos que hizo que varios de ellos retrocedieran involuntariamente. ¿Qué es más fácil, decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? El desafío en su pregunta era inconfundible. Estaba forzando a estos hombres educados a confrontar la lógica de su propia teología. Si solo Dios podía perdonar pecados, y si Él acababa de perdonar los pecados de Elías, entonces su identidad era evidente. Pero si cuestionaban su autoridad para perdonar, tendría que demostrarla de una manera que no pudieran negar. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, continuó Jesús, volviéndose nuevamente hacia Elías. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica médica y física. Elías, que había estado paralizado durante más de una década, comenzó a moverse. Primero fueron pequeños temblores en sus dedos de los pies, luego movimientos más deliberados de sus piernas. Sus músculos, que habían estado atrofiados e inútiles durante años, comenzaron a fortalecerse visiblemente ante nuestros ojos. Se incorporó lentamente.
primero apoyándose en sus codos, luego sentándose completamente erguido por primera vez en más de 10 años. La expresión en su rostro era de asombro total, como si estuviera descubriendo su propio cuerpo por primera vez. Flexionó sus dedos, movió sus tobillos, dobló sus rodillas, todo con la fascinación de un niño explorando un juguete nuevo. Luego, con un movimiento que será grabado en mi memoria para siempre, Elías se puso de pie. El grito que brotó de la multitud fue ensordecedor. Era una mezcla de alegría, asombro, temor reverencial, y en algunos casos, terror puro. Los 4 amigos en el techo comenzaron a gritar y llorar simultáneamente, abrazándose unos a otros mientras observaban el milagro que su fe había hecho posible. Pero Elías no parecía escuchar la conmoción a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en Jesús, con una intensidad que hablaba de adoración completa. Lentamente, deliberadamente, dobló la camilla que había sido su prisión durante tantos años, la levantó sobre su hombro como si fuera ligera como una pluma, y se dirigió hacia la puerta. Mientras caminaba, cada paso era una declaración de libertad. Sus piernas, que habían sido inútiles durante más de una década, lo llevaban con la gracia y fuerza de un hombre joven. Pero más que la sanidad física, había algo en su porte, en la manera en que mantenía su cabeza alta, que hablaba de una restauración mucho más profunda. «Glorificamos a Dios, que ha dado tal potestad a los hombres», gritó alguien desde la multitud, y el sentimiento fue tomado y repetido por docenas de voces hasta que toda la habitación vibró con alabanza espontánea. Los fariseos y escribas, sin embargo, permanecieron en silencio, sus rostros pálidos y sus expresiones tensas. Habían venido para atrapar a Jesús en una contradicción teológica, pero en cambio, habían presenciado una demostración de autoridad divina que desafiaba todas sus categorías y suposiciones. Mientras Elías desaparecía por la puerta, seguido por una multitud de personas que querían tocar al hombre que había sido sanado, me quedé sentada en mi lugar, procesando todo lo que había presenciado. Había visto muchos milagros desde que comencé a seguir a Jesús, pero este había sido diferente de alguna manera fundamental. «María», me dijo Jesús suavemente, acercándose a donde yo estaba sentada, «¿qué viste hoy?». Su pregunta me obligó a reflexionar profundamente sobre las múltiples capas de lo que había experimentado. «Vi fe en acción», respondí finalmente. «Vi a 4 hombres que amaban tanto a su amigo que estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa para traerlo ante ti. Vi sanidad física, pero también vi algo mucho más profundo. Vi el perdón de pecados hecho visible». Jesús asintió, sus ojos brillando con aprobación. «¿Y qué más? Vi que para ti, la sanidad del alma es más importante que la sanidad del cuerpo», continué, sintiéndome como si estuviera descubriendo verdades que habían estado ocultas en lo profundo de mi corazón. Elías necesitaba perdón aún más de lo que necesitaba caminar. «Pero le diste a ambos porque tu amor es completo». «Sí», respondió Jesús, «pero hay algo más que quiero que entiendas. La fe de esos 4 hombres no solo trajo sanidad a Elías, también reveló mi identidad de una manera que las palabras solas no podrían haber hecho. A veces, los milagros no son solo para bendecir a los que los reciben, son para revelar la gloria de Dios a los que los presencian». Sus palabras resonaron en mi alma durante las horas que siguieron. Mientras ayudaba a Pedro y a los otros a reparar el agujero en el techo, reflexioné sobre la fe extraordinaria que había presenciado. 4 hombres habían tomado una situación imposible y la habían convertido en una oportunidad para el milagro a través de su determinación, creatividad y fe inquebrantable. Pero más profundamente, había visto algo sobre la naturaleza del perdón que cambió mi comprensión para siempre. Jesús no había comenzado con la sanidad física, había comenzado con el perdón de pecados. Había establecido claramente que la restauración espiritual era más fundamental que la restauración física, aunque ambas eran importantes, y ambas estaban dentro de su poder. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la casa de Pedro, el agujero en el techo había sido temporalmente cubierto con una lona. Escuché voces en la distancia. Era Elías, visitando a todas las familias del vecindario, mostrando su sanidad y testificando sobre el poder de Jesús. Su voz, llena de alegría y asombro, llegaba hasta nosotros en fragmentos. «Mis pecados han sido perdonados. Puedo caminar. El Maestro me ha dado una vida nueva». Y mientras escuchaba su testimonio espontáneo, entendí que había presenciado más que un milagro de sanidad. Había visto una demostración perfecta de cómo la fe genuina puede mover montañas,
abrir cielos y traer el poder del reino de Dios a las situaciones más desesperadas de la vida humana. El paralítico había recibido mucho más que el uso de sus piernas. Había recibido perdón, dignidad, propósito y una nueva identidad. Y sus 4 amigos habían aprendido que cuando el amor se combina con fe creativa y determinación implacable, no hay obstáculos demasiado grandes para el poder de Dios. Los últimos rayos del sol se desvanecían detrás de las colinas que rodeaban Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorado que se reflejaban en las piedras blancas del templo. Era la víspera de la Pascua, y la ciudad santa bullía con una energía que mezclaba expectación religiosa, tensión política y una corriente subterránea de algo que no podía definir completamente, pero que me hacía sentir profundamente inquieta. Habíamos llegado a Jerusalén 3 días antes, y desde el momento en que Jesús entró montado en un pollino, mientras las multitudes gritaban, «Hosana al Hijo de David», había sentido que algo definitivo estaba a punto de suceder. La atmósfera entre los discípulos era tensa, cargada de expectativas no expresadas y temores apenas susurrados en conversaciones privadas. Pero era Judas Iscariote quien más me preocupaba. Durante los últimos meses, había observado un cambio gradual pero inquietante en él. Judas siempre había sido diferente a los otros discípulos. Era el único que no venía de Galilea, sino de Judea, lo que le daba una perspectiva más sofisticada sobre la política y las complejidades del poder religioso en Jerusalén. Su mente era aguda, su comprensión de las finanzas era invaluable para nuestro grupo, y tenía una capacidad casi sobrenatural para leer las motivaciones de las personas. Pero últimamente, esas mismas cualidades que habían sido fortalezas parecían haberse convertido en fuentes de frustración y, me temía, de algo mucho más oscuro. Estaba sentada en el patio de la casa donde nos hospedábamos, una construcción modesta pero confortable que pertenecía a un simpatizante secreto de Jesús, cuando Judas se acercó y se sentó en el banco de piedra frente a mí. La luz tenue de las lámparas de aceite que colgaban de las vigas creaba sombras danzantes en su rostro, pero incluso en esa luz incierta pude ver la tensión que marcaba sus facciones. «María», me dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia la casa, para asegurarse de que nadie más pudiera escucharnos. «Necesito hablar con alguien. ¿Y tú? Tú siempre has entendido cosas que los otros no ven». Su voz tenía una calidad que no había escuchado antes, una mezcla de vulnerabilidad y algo que sonaba peligrosamente cercano a la desesperación. Me incliné hacia adelante, estudiando su rostro a la luz temblorosa de las lámparas. «¿Qué te está molestando, Judas?», pregunté suavemente. «Has estado inquieto durante semanas». Él suspiró profundamente, sus manos apretándose y relajándose nerviosamente. «Es que... no entiendo lo que está haciendo», murmuró. «Tenemos la atención de todo el pueblo, las multitudes lo siguen. Los líderes religiosos están claramente amenazados por su influencia. Este es el momento perfecto para establecer el reino, para derrocar a los romanos, para restaurar la gloria de Israel». Sus palabras me helaron la sangre, no por lo que decían, sino por el tono con el que las decía. Había una amargura creciente en su voz, una frustración que parecía estar comiendo desde adentro como ácido. Pero en lugar de aprovechar este momento, continuó, su voz volviéndose más agitada. «¿Qué hace? Habla de su muerte. Dice que debe sufrir. Permite que esa mujer desperdicie perfume costoso en sus pies, cuando ese dinero podría haber alimentado a cientos de pobres. Es como si...». Se detuvo, aparentemente luchando con sus propias palabras. «¿Cómo si qué, Judas?», lo animé, aunque una parte de mí temía su respuesta. «Es como si no quisiera realmente ser el Mesías que Israel necesita», terminó, sus ojos brillando con una intensidad que me perturbó profundamente. Como si hubiera venido solo a consolarnos con palabras bonitas sobre el amor y el perdón, pero no a cambiar realmente nada. Me quedé en silencio por un largo momento, orando internamente por sabiduría para responder. Había visto esta lucha desarrollándose en Judas durante meses. Esta tensión entre sus expectativas sobre quién debería ser Jesús y quién Jesús realmente era. Era una lucha que, en diferentes formas, todos los discípulos habían enfrentado, pero en Judas parecía haber tomado un cariz particularmente tóxico. «Judas», dije finalmente, eligiendo mis palabras cuidadosamente, ¿has considerado la posibilidad de que nuestras expectativas sobre el Mesías podrían estar equivocadas? ¿Que tal vez él vino a establecer un reino diferente al que esperábamos?» Sus ojos se endurecieron, y por un momento vi algo en ellos que me asustó. Una frialdad calculadora que nunca había visto antes.
Ese es exactamente el tipo de pensamiento que nos mantiene esclavizados, respondió con una voz que había perdido toda calidez, siempre buscando significados espirituales ocultos en lugar de enfrentar las realidades políticas obvias. Pero Judas, insistí, sintiendo una urgencia creciente, has visto sus milagros, has sido testigo de su poder, has escuchado sus enseñanzas. ¿Cómo puedes dudar de quién es él? Judas se puso de pie abruptamente, caminando hacia el borde del patio donde la oscuridad de la noche comenzaba a tragarse la luz de las lámparas. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba extrañamente distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Los milagros no cambian el gobierno romano. Las enseñanzas hermosas no liberan a nuestro pueblo de la opresión. Y el poder que no se usa para transformar el mundo real, es solo una ilusión consoladora. En ese momento, observando la silueta tensa de Judas contra el cielo nocturno, entendí que estaba presenciando algo terrible, la transformación de un discípulo en traidor. No era que Judas hubiera dejado de creer en el poder de Jesús, era que había decidido que Jesús no estaba usando ese poder de la manera correcta. Durante los días siguientes, observé a Judas con una mezcla de fascinación horrorizada y tristeza profunda. Externamente, continuaba funcionando como tesorero del grupo, participaba en las conversaciones, incluso hacía preguntas durante las enseñanzas de Jesús. Pero había algo en su comportamiento que me recordaba a un actor representando un papel que ya no sentía desde adentro. La tarde del jueves, cuando Jesús nos lavó los pies durante la cena de Pascua, vi cómo Judas reaccionó al gesto. Mientras los otros discípulos mostraban diversas formas de humildad, asombro o incomodidad ante la acción radical de su maestro, Judas simplemente se sentó allí con una expresión que solo puedo describir como desprecio apenas disimulado. Cuando Jesús llegó a él, Judas extendió sus pies mecánicamente, sin emoción, como si estuviera cumpliendo con una obligación molesta. No había lágrimas de gratitud como las que vi en Pedro, ni el asombro silencioso que caracterizó la reacción de Juan. Solo una tolerancia fría hacia algo que claramente consideraba una pérdida de tiempo. Pero fue durante el lavamiento de los pies que presencié algo que me perseguirá el resto de mi vida. Cuando Jesús se arrodilló frente a Judas, sus ojos se encontraron con los del traidor, y por un momento que pareció extenderse en la eternidad, vi una conversación silenciosa entre ellos. En los ojos de Jesús había una tristeza tan profunda que parecía contener todo el dolor del mundo. No era la tristeza de alguien que había sido traicionado por sorpresa, sino el dolor de alguien que conocía completamente la traición que se avecinaba, y aún así amaba al traidor con una intensidad que desafiaba toda comprensión humana. En los ojos de Judas, vi algo que me heló hasta los huesos, la determinación fría de alguien que había tomado una decisión irrevocable y había hecho las paces con las consecuencias. No había arrepentimiento, no había duda, no había conflicto interno, solo resolución. Jesús lavó los pies de Judas con la misma ternura que había mostrado con todos los demás, secándolos cuidadosamente con la toalla que tenía ceñida a la cintura. Pero cuando terminó, se quedó arrodillado frente a Judas un momento más largo de lo necesario, como si estuviera ofreciendo una última oportunidad para el arrepentimiento. Judas no la tomó. Más tarde esa noche, cuando Jesús declaró que uno de nosotros lo traicionaría, observé cuidadosamente las reacciones de todos los discípulos. Pedro se indignó, Juan se acercó más a Jesús buscando consuelo. Tomás comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la lealtad del grupo. Pero Judas simplemente preguntó, con una voz perfectamente modulada para sonar inocente, ¿soy yo, Rabí? La respuesta de Jesús fue tan suave que dudo que alguien más la haya escuchado. Tú lo has dicho. Y entonces, algo extraordinario y terrible sucedió. Jesús tomó un pedazo de pan, lo mojó en el plato y se lo ofreció a Judas. Era un gesto de honor, de amistad íntima, de amor persistente incluso en la cara de la traición conocida. Judas tomó el pan y se lo comió. Y en el momento en que lo tragó, pude ver algo cambiar en su rostro. Era como si una puerta se hubiera cerrado definitivamente, como si la última luz de conflicto interno se hubiera extinguido. Sus ojos se volvieron completamente fríos, y cuando se puso de pie para salir, ya no era el mismo hombre que había entrado a esa habitación. «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto», le dijo Jesús. Y en esas palabras escuché no una orden, sino una liberación triste, como un padre que finalmente permite que un hijo rebelde elija su propio camino destructivo. Judas salió sin decir palabra,
y la noche pareció tragárselo como si nunca hubiera existido. En las horas que siguieron, mientras orábamos en Getsemaní y luego presenciábamos la traición con un beso, me encontré luchando con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Cómo alguien que había estado tan cerca de Jesús, que había visto tantos milagros, que había sido elegido personalmente por el Maestro, podía terminar entregándolo a sus enemigos? Pero mientras observaba a Judas dirigir a los soldados hacia donde estaba Jesús, creo que comencé a entender algo terrible sobre la naturaleza del corazón humano. Judas no había traicionado a Jesús porque dejara de creer en su poder. Lo había traicionado porque quería controlar cómo se usaba ese poder. En los días que siguieron a la crucifixión, cuando el remordimiento finalmente alcanzó a Judas y lo llevó a quitarse la vida, reflexioné profundamente sobre lo que había presenciado. Había visto a un hombre ser consumido no por la incredulidad, sino por la amargura, no por la ignorancia, sino por el orgullo, no por la debilidad, sino por la incapacidad de someter su propia voluntad a la sabiduría divina. La transformación de Judas había sido el reverso perfecto de todas las otras transformaciones que había presenciado siguiendo a Jesús. Mientras otros habían sido sanados por humillarse ante el Maestro, Judas había sido destruido por tratar de elevar sus propias expectativas por encima de la voluntad divina. Era una lección aterradora sobre la responsabilidad que viene con la cercanía a la verdad divina y sobre cómo el mismo poder que puede transformar corazones también puede endurecerlos si se rechaza consistentemente. En los años que han pasado desde entonces, he compartido esta historia con cuidado, sabiendo que plantea preguntas difíciles sobre la predestinación, el libre albedrío y los misterios del corazón humano. Pero la comparto porque creo que es crucial entender que la proximidad a Jesús no garantiza la transformación. La transformación requiere humildad, apertura y la disposición de permitir que Él sea quien es en lugar de exigir que sea quien queremos que sea. La historia de Judas es una advertencia para todos los que seguimos a Jesús, que mantengamos nuestros corazones suaves, nuestras expectativas sometidas a su sabiduría y nuestras voluntades alineadas con sus propósitos, no importa cuán diferentes puedan ser de nuestros propios planes y sueños. Mientras termino de escribir estas memorias, mis manos temblorosas por la edad y mi corazón rebosante de gratitud por los recuerdos que nunca se desvanecerán, me doy cuenta de que cada historia que he compartido es como una faceta de un diamante infinito, reflejos diferentes de la misma luz transformadora que cambió mi vida para siempre. Han pasado décadas desde que caminé por primera vez detrás del Maestro por los senderos polvorientos de Galilea, pero su amor sigue siendo tan real y poderoso en mi corazón como lo fue aquel primer día cuando me liberó de las tinieblas que habían dominado mi existencia. He sido testigo de cómo su gracia puede tomar los corazones más quebrantados y convertirlos en testimonios vivientes de esperanza. He visto cómo su poder trasciende todas las barreras humanas y abraza a todos los que se acercan con fe genuina. He presenciado cómo su sabiduría puede transformar las decepciones más profundas en oportunidades para el crecimiento espiritual. Pero también he aprendido que la transformación que Jesús ofrece no es automática ni superficial. Requiere humildad para reconocer nuestra necesidad, fe para creer en su poder, y la valentía para permitir que su amor redefina completamente quiénes somos y cómo vivimos. A todos los que lean estas palabras, sea que estén en las profundidades de la desesperación como yo estaba una vez, o buscando significado en vidas aparentemente exitosas pero vacías, quiero dejarles esta certeza. Jesús de Nazaret sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Su amor no conoce límites, su perdón no tiene condiciones, y su poder para transformar vidas sigue siendo tan real hoy como lo fue hace 2000 años. No importa cuán lejos hayamos caído, cuántos errores hayamos cometido, o cuán indignos nos sintamos. Él nos ve no por lo que hemos sido, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos amorosas. Que mi testimonio sea un puente entre su corazón y el suyo, y que encuentren en él la vida abundante que todo ser humano está destinado a vivir. Con amor eterno en Cristo, María Magdalena. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16.